tardes, mi nombre es Wilfredo Díaz, estudiante del octavo trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Charallave. En esta oportunidad me toca cumplir con el servicio comunitario gracias a nuestro facilitador Giancarlo Montana. Con respecto a los derechos del niño, niña y adolescente, debemos adentrarnos a la historia para estudiar los logros en dicha materia. Aunque vemos en la actualidad niños que son víctimas de la esclavitud, del abuso sexual, de la explotación de todos sus derechos, de su dignidad, de su integridad, tanto física, moral y psíquica. Tenemos que en la Edad Media los niños eran considerados pequeños, adultos pequeños. No fue sino hasta mediados del siglo XIX, en el año 1841, cuando en Francia se da la iniciativa a esos trato especial a los niños, decretando igualmente en el año 1881 lo que es el derecho a la educación. La ONU en el año 1947 crea la UNICEF y un año después, en el año 1948, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se le da una especial atención a la maternidad y a los niños que deben tener un cuidado especial. Igualmente, en el año 1959, cuando es la primera declaración de los derechos del niño, simplemente dicha declaración, aunque no fue firmada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ella abrió las puertas para luego crear lo que es dicha convención de 1989. En el año 79 es declarado el Año Internacional del Niño. Ahí, por motivación de Polonia, de crear una comisión dentro de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para dictar una carta con respecto a dicha Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada pues el 20 de noviembre del año 1989. Entrando en Venezuela con respecto a lo que es esta declaración de estos derechos, de estos deberes del niño, niña y adolescente, debemos irnos al año 1936, cuando en la primera convención de la Federación de Maestros se habla o se dicta la primera tabla de derechos del niño, en donde en el ámbito tanto escolar, laboral y delictual. Ya en el año 1938 fue creado en Venezuela el primer Código de Menores, que entró en vigencia en el año 1940, durando 10 años hasta el año 1950, cuando es creado los primeros estatutos de los menores, que ahí se crea la figura o se establece la figura del Ministerio Público para los menores, o el Ministerio Público de Menores, llevado a cabo por procuradores de menores que defendían los derechos de los niños, aunque no era vinculante ante los jueces. Pero igualmente los niños no eran sujetos plenos de derecho, eran considerados incapaces. Ya para el año 1980 en Venezuela se crea lo que es la primera ley tutelar del menor. Esta ley tenía como base lo que es la declaratoria del año 1959 que los países miembros de la ONU no habían firmado. Si bien dicha convención del año 1989 fue
dictada por la ONU, Venezuela la ratifica el 29 de agosto de 1990, dictando lo que es la ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, que esta viene siendo o es la fuente o el fundamento principal de lo que conocemos hoy en día como la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, la LOPNA, promulgada en el año 1998 y entró en vigencia el 1 de abril del año 2000. Igualmente, la primera reforma que se le realizó a dicha ley orgánica fue en el año 2007, en donde se le da la constitucionalidad a dicha convención. En el año 2015, la ley orgánica nuevamente sufre de una reforma en donde se incluyen las obligaciones penales para los adolescentes. Claro está, dichas obligaciones penales es considerando su desarrollo y su dignidad. En este tema de los derechos del niño, niña y adolescente, yo quiero hacer hincapié a lo que es el estudio de nuestra Carta Magna como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico venezolano, ya que una vez que en el 2007 le dio a la Convención del 89 constitucionalidad, pues vamos a lo que es el artículo 78 de nuestra Constitución o nuestra Carta Magna, en donde le otorga a los niños, niñas y adolescentes el carácter o la condición de sujeto pleno de derecho, la cual nosotros adquirimos cuando nacemos y la perdemos con nuestro fallecimiento. Lo que es lo mismo es la capacidad de obrar, la actitud que tienen los seres humanos para gozar de derechos, gozar y tener deberes y obligaciones. Igualmente, nuestra Constitución Nacional, junto con la LOPNA, le otorga esos derechos a los niños y adolescentes o los infantes y adolescentes de una nacionalidad, de conocer a sus padres, de que estos padres o representantes sean responsables de la manutención, pues igualmente de ofrecernos o ofrecerle a los niños y niñas y adolescentes una vivienda digna, cuidar de su integridad tanto física, moral como psíquica. Eso es lo que quiero llevar con respecto a lo que es el estudio de la Constitución Nacional y la relación que guarda tanto con la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, aunque el fundamento o la fuente para dicha Ley Orgánica haya sido lo que es la Convención del Niño, de los Derechos del Niño del año 1989. Quiero recomendar a los padres y representantes el estudio, el conocer de los derechos, deberes y obligaciones de los niños. Ya como lo indiqué, en el 2015 la ley orgánica sufrió una reforma o se le incluyó lo que era la obligación penal de los adolescentes, con la condición de que su trato dependía de su desarrollo y cuidando siempre su integridad. Pero igualmente, como tienen derechos, tienen obligaciones. Obligaciones en las cuales tenemos el de estudiar, derechos a honrar a padres, madres y representantes, el derecho de respetar a los
nuestros personas adultos y de tercera edad. Esos son parte de nuestros deberes o de los deberes de los niños, niñas y adolescentes que considero que ellos deben de conocer. ¿Por qué recomiendo igualmente la Constitución Nacional? Porque eso es parte de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, en el artículo 8 de dicha Constitución nos habla sobre los símbolos patrios, que son tanto la bandera, el himno nacional y el escudo nacional, y eso es parte nuestra. Asimismo, recomiendo que el conocer de nuestros derechos, de nuestros deberes, o mejor dicho, mejor la palabra es la siguiente: debemos saber que nuestros derechos culminan donde empiezan los derechos de los demás. E igualmente, el desconocimiento de la ley no implica o no es permitido incumplirla. Quiero terminar ya con esta exposición. Quiero que sea haya sido grata esta intervención y de verdad que haya sido de buen provecho para ustedes. Y asimismo, agradecer tanto al instituto que me está prestando esta oportunidad para esta pequeña intervención y la universidad en la cual estoy cursando mis estudios, a los padres, a los niños y a los representantes, igualmente al facilitador Giancarlo Montana. Quiero dejarles este pequeño pensamiento del psiquiatra americano Carl August Menninger. Bueno, gracias y será hasta una nueva oportunidad.